sí lo merece, mi amor. Y no te pongas triste, que es para que te pongas feliz, ¿ok? Cuba afronta en estos momentos una crisis económica bastante complicada, donde son muy pocas las personas que pueden salir adelante. Y son solamente los que tienen la oportunidad de comprar en las tiendas MLC para luego revenderlas en el mercado negro, a donde muy pocas personas pueden comprar, ya que todas estas ventas en las calles es a precios exageradamente ridículos. Pero ¿quiénes son los que en su mayoría salen más afectados de esta situación? Los jubilados. Es por eso que hoy vamos a estar ayudando a los jubilados en Cuba. Nuevamente, gracias a Estefan y Evan, 2 suscriptores que han sido ángeles en el canal y que gracias a sus donaciones ha sido posible todo esto. Miren, familia, aquí desde la noche anterior preparando todo. Miren, ya está todo listo, entonces mañana es el gran día. Aquí tenemos 12 libras de azúcar que estuvo costando 150 pesos cada libra. Es decir, aquí tenemos 1.800 pesos de azúcar. Aquí tenemos 2 paquetes de pollo. Ustedes saben que está bastante caro, a 3.500 pesos cada paquete. Aquí tenemos 2 libras de limón, 500 pesos. A 250 me costó la libra de limón, que está bastante cara también. Y aquí tenemos 5 manos de burro, que me costó 140 pesos cada una. Tenemos 700 pesos. Y aquí tenemos 250 pesos de ají. Entonces ya solamente falta conformar todo, preparar los paqueticos y hacer felices a muchas personitas. En estos momentos me encuentro en el reparto Aguilera, donde vive Ricardo, una persona a la que ustedes conocen muy bien. Así que, por supuesto, él no iba a ser la excepción de este video. Vamos a visitarlo y a darle un poquito de alegría. Estaba grabando justo al lado de este vertedero, familia. Miren cómo hay mosquitos ahí en agua estancada. Esto puede generar muchas enfermedades. Ricardo. Dime, buena. Buena, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí, chico, me alegro verlo por aquí. Concho, ya tú sabes, mijo, dando una vuelta. ¿Cómo estás, sobrino? ¿Cómo andas? Él es un amigo chico, que me está ayudando bien, hoy. Está bien. Ricardo, chico, bueno, tú sabes a lo que me dedico, sí, y vine a traerte algunas cositas. Bárbaro, compa, esa gente que se recuerdan de uno. Mira, Ricardo, yo estoy haciendo un video precisamente para los jubilados, que sabemos que han trabajado toda una vida y hoy en día tristemente no tienen mucho. No. Y entonces te voy a dar algunas de unas cositas que traigo. No tiene problema. Bárbaro, chico, ¿cómo que no, compadre? Cualquier cosa que ustedes me traigan, le agradezco, y no cojo un barco y voy allá a saludar a esa gente, porque en realidad ya estoy viejo, achacoso, si no iba allá. Aquí hay pollo, hay una viandita, sobra todo esto, ají, azúcar. Cojones, chico, compadre. Aquí que no se ve, no esto, ni una visita tan siquiera. Viejo, vine a saludar a los que está enfermo en el ranchito. Ni eso tan siquiera. Agradecimiento a todas esas personas y a usted que ha sido honesto con ellos y correcto, caramba. Cuánto me alegro, ¿verdad? Bueno, Ricardo, hay una pregunta que es la que yo le estoy haciendo hoy a las personas, porque nosotros como jóvenes queremos saber qué es lo que más extrañas de la Cuba de antes. Ya no hay respeto. Antes había un respeto, había un cariño, había humanidad. Ya no hay nada de eso. Ya es un odio uno con otro y sálvate quien te pueda, y el que mejor pueda vivir es el que vive. La leche de los diabetes anda en la calle vendiéndose. Las medicinas de los hipertensos y de los ancianitos en la calle clandestina. No llega a la farmacia. Esto es un desastre, chicos. Yo le comentaba a mis suscriptores que las únicas personas que más o menos salen adelante son los que pueden comprar en las tiendas y después revenderlas en las calles. Pero es que eso es a precios que ustedes no pueden comprar. No se puede llegar. Mira, yo 30 y pico de años trabajando con mi expediente y sin violaciones. Después me patenticé y me llegaron 1.300 pesos de retiro, que no da para la cabeza de ajo mensual, porque está 30 y 35 pesos una cabeza de ajo. Y si la tuviera que comprar diaria, bueno, es para la cabeza de ajo. La cabeza de ajo no es comida. Y a un viejo le hace falta un vaso de leche, le hace falta su pastilla y una vuelta que alguien le dé como ustedes, de tan lejos, que la dan. Ricardo, vemos ahí un mosquitero. ¿Te están tratando muy mal los mosquitos? Sí, mal. No, y con las calores que hace. Esto es lo más grande del mundo. Terrible. No, pero bueno, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Un placer una vez más. Que vengan acá.
coño. Cuando vengan, a ustedes el primero que tienen que visitar. El primero que vengan, que lleguen aquí, concho. Algo hacemos, aruñamos la tierra, pero algo hacemos. Como si es una caldosa con agua y sal. Seguro, pero va a ser con amor y cariño, ¿verdad? Bueno, gracias, Ricardo. Chao, Me encuentro en la calle René Ramos, bien cerquitica, por cierto, del puente de la René Ramos. Y en esta casa que tenemos por acá atrás vive Glaudencia. Es una señora que tuve la oportunidad de ayudar en uno de los videos donde le di un pequeño regalito monetario, y hoy he tenido la oportunidad de visitarla y vamos a darle alguna de esas cositas que traigo. Mi amor, entonces, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, estoy bastante mejor. Yo la extrañaba porque, bueno, aquel día fue súper rápido, Sí, ¿ves? Pero yo estaba por venir a verla. Mis suscriptores también ya la han conocido por aquel video. ¿Cómo te encuentras, mi Me amor? siento bastante mejor. Estoy padeciendo mucho de la cervical, ¿ves? Mucho mareo. Me da mucho mareo. Pero bueno, sí hago las cosas poco a poco. Yo vivo aquí, esta es mi casa y esta es tu casa. Gracias. Y entonces mi bisnieto que vive en la otra casita pega a esta. Y el esposo, que son los que me acompañan, ¿ves? Yo ya le he hablado mucho a los vecinos de ti, de el regalo que me hicieron, que me hiciste tú, porque fuiste tú que me lo trajiste. Y a mis hijos, ¿ves? Me siento muy feliz y les deseo que Dios les ayude y les bendiga mucho. Está bien, mi amor. Mi vida, ¿usted recibe alguna pensión como jubilada? Sí, porque yo trabajé muchos años, tengo una pensión de 1.500 pesos. Pero antes me alcanzaba, porque imagínate tú, antes las cosas eran baratas, pero ahora, entonces, pero bueno, me sostengo. ¿Qué es lo que más extrañas de la Cuba de antes que subieran tanto los precios, todo? ¿Qué es lo que más extraña de esos tiempos? Todo. Yo nunca pensé que fuera a llegar a esto. Que va, mijo, yo trabajé mucho. Mis padres eran pobres, nosotros siempre fuimos pobres, pero siempre trabajé con el Estado. Siempre fui cocinera. Todos esos años que trabajé, fui de cocinera. Trabajé allá en los Raúles de Manatí, de cocinera, y en las Catalinas. Y de ahí vine para aquí de mudar, entonces ya. Esto llega gracias a suscriptores que ven los videos y hacen donaciones de dinero, y yo compro algunas cositas. Está bien, mijo. Para las Yo estoy muy agradecida de ustedes, no tengo con qué pagarles No, mi amor, lo que están tranquila, haciendo, sí, lo hacemos porque no soy merecedora de estas cosas tan Sí lo preciosas. merece, mi amor, y no te pongas triste, que es para que te pongas feliz, ¿ok? Mira, aquí hay unos burritos, hay pollo también, Está bien. hay azúcar, hay ajíes, bueno, lo necesario para paquete. hacer una comidita rica. Tengo un banquete ahí, gracias mi Lo vida. necesario para una Un beso y comidita un rica. abrazo. Bueno, mi amor. Quiero mucho, que Dios lo bendiga mucho. Pero Ven acá, papá. pero no te me pongas triste. No, porque esto es alegría. Lloro de alegría en vez de que ustedes están aquí conmigo. Yo nunca pensé esto. Está bien, mi amor, no te preocupes. Nunca en la vida me habían hecho esto, nunca. Primera vez en la vida que tú me has hecho esto, porque bueno, has sido tú que me hayas ayudado. Está bien, mi Me amor. siento muy bien y muy agradecida. Muchas gracias por todo lo que están haciendo para conmigo. No tengo con qué pagarles, solamente con agradecimiento. Está bien, mi amor. No puedo, bueno, fíjate que no puedo ni decir, déjame hacer un café. No, tranquila, no te preocupes. Porque realmente que su felicidad es nuestro mayor pago, así que tranquila. yo me siento muy feliz. Hemos llegado hasta acá, hasta mi barrio en las alturas de Buenavista, donde vamos a estar ayudando a 2 personas más de esta tercera edad que tanto necesitan de nuestro apoyo. A uno de ellos ya ustedes la conocen, nuestra queridísima Buri. También vamos a estar ayudando a otro caso que me ha hablado de un señor que está en silla de ruedas. Y vamos a hacer una sección con un niñito de 4 años que tiene problemas de salud bastante serios, con decirles que su caso es único en Cuba. Vamos a hacer un paréntesis y también vamos a ayudarlo en este video. Aquí hay una carnecita de pollo, hay burro verde, hay azúcar, hay ajíes. ¿No tienes azúcar? Buri se puso muy nerviosa y muy emocionada, así que decidí no hacerle preguntas y simplemente ayudarla a acomodar esas cositas que le llevé. Bueno, Buri, disfruta las cositas. Bueno, Te voy... ¿cómo? No me van a gustar. Ay, pero no me metas. Te ayudo a guardar, vamos a ayudarte. Ya, bueno, ya fuera de cámara, familia, la voy a ayudar ahora a acomodar las cositas.
Seguimos por mi barrio, me encuentro en la calle 39 de acá de Alturas de Buenavista y vamos a estar viendo el caso del señor que nos habían hablado que está en silla de ruedas. Tengo entendido que le falta un brazo. No sé mucho de este caso, pero seguramente es alguien que necesitará ayuda, así que vamos para allá. Y que mi abuela había hablado contigo para el videito que íbamos a hacer, ¿ves? Si no hay problema. No tiene problema. Lo podemos hacer ahora mismo entonces, estamos listos aquí con todo ya. Entonces, ¿cómo se encuentra? Vamos a poner por acá para que lo vean. Pero eso no tiene ningún problema, ¿no? No, eso es de ayuda nada más. A ver, que ustedes le van a preguntar. Suelta el cigarro, este hombre. El cigarro no lo suelta. ¡Bota la mierda esa! Oye, ¿tú has visto una máquina aquí de mover carne? Jamás. ¿Quién tendrá? No sé. Apúrate, yo estoy apurada y yo también. Ustedes saben, familia, que fumar relaja. Por eso él no suelta el cigarro. Hace daño, pero a las personas mayores les relaja a veces. ¿Usted recibe alguna pensión como jubilado ya? Yo trabajo. Ah, ¿trabaja? ¿Tú trabajas? El trabajo. Él trabaja, pero no es lo que tiene una asistencia social. Ah, por su discapacidad, ¿no? Sí. ¿Y más o menos de qué forma lo están ayudando? No de todo, él no tiene problema por eso. Una chequerita de 1.500 pesos, le han dado ropa, le han dado zapatos, le han dado cama. Ahora le dieron, cuando vinieron los módulos de los fogones de inducción, le dieron uno. Ahora mismo llegué de una librita de pollo que le dieron. Sí. Le han dado módulos de espagueti, de eso igual que son muy bien regalados. Trae espagueti, arroz. Entonces ahí ahorrando más o menos le alcanza para subsistir. No alcanza, pero bueno. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar, ¿qué vamos a hacer? ¿Él desde cuándo está ya en silla de ruedas? Desde el 2010. Hace ya más de 10 años. ¿Y qué fue? Tuvo un accidente, ¿verdad? Se cayó. Se cayó. Se tropezó y se cayó y se fracturó la cadera, ¿ves? El brazo sí hace 50 años que lo perdió. ¿Hay un accidente también? Sí, se cayó del tren de Manatí. Lo tiraron a la larga. Ay, Dios mío. Y él se cayó, se paró, se sujetó el brazo y viró para acá, para Tuna. Y ahí lo recogieron, lo llevaron, que cuando aquello, fue en el 72, fíjate. Ay, Dios mío. Va a ser 51 años. Y lo llevaron para Holguín, que era el único hospital que ahora es el pediatra. Pero que le trataron de salvar el brazo, pero ¿qué va? No se pudo. No se pudo. ¿Hay algo así específicamente que quizás él pueda necesitar, si alguien quisiera ayudar o algo? Lo que ustedes pudieran darle, ¿ves? Pero lo más que yo quisiera que ustedes lucharan fuera una silla. ¿Una silla de ruedas? Sí, una silla. Hola, una silla de ruedas. Porque, mijo, de verdad que pasamos un trabajo. Yo casi no puedo salir de aquí porque con esa silla yo no puedo salir con él. Claro. Y pasa un trabajo terrible, pero no sé si ustedes le quieren dar una ayuda de algo, pero... Está bien. Bueno, amigo, mire, sujéteme aquí un momentico para darle las cositas que traigo. Mira, mi vida, aquí hay una carne de pollo, hay unos burros, hay ajíes, hay limones para que lo disfruten. Muchas gracias. Y me alegro de ese trabajo tan lindo que están haciendo ustedes, porque quizá yo, no es que esté, pero bueno, quizá mi situación no sea tan difícil como otras personas que viven solos, que nadie los atiende, que tú sabes bien, que hay personas que viven solas, que nadie los atiende. Él, gracias al Señor, nos tiene a nosotros. Bueno, mi vida era eso, que disfrute de las cositas. Bueno, muy agradecido. Y ya sabes. Desde Alemania nos llega esta ayuda. Muchas gracias a esos suscriptores. Así sí, y que el Señor me le dé mucha salud a todos. ¿Está llorando, primo? No, que lo vi ahí. Sí, ya le da. Nada, tranquilo, que lo importante es disfrutarlo y que le dé una buena mordida ahí al muslo de pollo. Está bien. Eso es lo que hace falta. Gracias. Bueno. Aquí tienen su casa, si necesitan algo. Está bien, mi amor. Que me alcance. Está bien, mi corazón. Bueno. Después venimos y nos tomamos un café conversando con él. Mismo, cuando guste. Bueno, un mi beso a tu abuela. Sí, mi amor. El video, como le decía, no es para nada malo, es constancia para que las personas que me mandan el dinero vean que el video se está haciendo lo que ellos quieren ver, que es ayudar a las personas. Entonces aquí les dejo, ahí hay pollito, burro, azúcar, bueno, algunas cositas. Esto es para ti. Y usted, bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal todo está por aquí? Ese es su niñito, ¿verdad? Ese es mi niño, es un bebé que, como lo estaban pudiendo ver, es un bebé que es un síndrome que es único en Cuba, con varias patologías de base como microcefalia, PCI, epilepsia, diabético, hipertenso, tiene una neoplasia de colon y tiene tratamiento médico en La Habana.
Soy madre de este bebé y nada, quisiera darle las gracias por haber venido a mi humilde hogar y haber hecho las buenas acciones que están haciendo. Muchísimas gracias y aquí estamos. Está bien. ¿Y reciben alguna ayuda del Estado, algo por...? Sí, tengo una chequera, pero tengo 3 niños. Son 3. Tengo 3 niños, pero aquí vamos. Él es el único, ¿no?, que padece de estos problemas. Ese es el único, y es el único caso que hay en Cuba con el síndrome que tiene el niño, que es un síndrome de Secker, que él no crece, él se hace un viejito siendo un niño. Gracias a todas las personas que colaboran y gracias a ustedes por esta labor tan bonita que hacen y que Dios les siga ayudando. Este dinero llegó desde Alemania, gracias a Stefan y Evan por hacer posible esto. Estamos ayudando a varias personas hoy y gracias. Ya, mi amor, gracias. Bueno, gracias, mi vida. Bueno, según me comentaba esta señora, el caso de su niño, es decir, los problemas de salud son únicos en Cuba. Ella tuvo muchísima desconfianza cuando me vio, porque resulta que hace no mucho tiempo fueron unas personas, le dijeron que era para hacer el reportaje en Facebook, pero básicamente la engañaron. Lo que hicieron fue publicar al niño, pedir dinero, mandaron dólares de otros países y esos dólares jamás llegaron a las manos de ella. Así que esas personas eran simplemente estafadores e inhumanos, porque hay que tener muy mal corazón para hacer eso. Por supuesto, ustedes saben que siempre cualquier apoyo que deseen dar a alguna de las personas que han visto en este video va a ser eternamente agradecido. Donaciones construyen felicidad. Esto queda demostrado gracias al video en el día de hoy. Qué gran felicidad y orgullo poder ayudar a nuestros mayores, que tristemente hoy nos necesitan más que nunca. Y también, por supuesto, el caso del niño que estuvimos viendo, que qué triste pensar que es único en Cuba. ¿Qué tanta ayuda puede necesitar este pequeño? Quisiera más adelante poder informarme un poco más sobre su caso. De ser así, se los dejaré saber. Familia, si llegaste hasta aquí, por favor déjame tu like, suscríbete, activa la campanita y sé parte de esta gran familia.